Hola, muy buenas tardes. Hoy, lunes 19 de abril del año 2021, siendo las 16 horas con 2 minutos, estamos contigo en tu programa Derecho y Humanidad. Gracias a todos ustedes que se encuentran sintonizándonos a través de las redes sociales y que nos acompañen en este día especial, porque ahora tenemos con nosotros un gran ponente en el cual también él nos acompañó en el Día Internacional del Abogado, y pues ahora está con nosotros ahí, aquí en el programa de radio, y con nosotros está el doctor Juan Fernando González Porras. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, estimado doctor, a las autoridades que nos invitan de INPO a estar en esta tarde compartiendo con ustedes, y exactamente un gusto de haber estado en el Congreso con varios colegas con disertaciones muy importantes, y pues bueno, es un gusto estar por aquí el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y por compartir un tema muy importante. El tema del día de hoy es el lado oscuro de los psicópatas. El doctor nos va a hablar de este tema tan interesante, pero antes de iniciar, quiero hacer su presentación. Quiero leer un poco de lo mucho que tiene dentro de su trascendencia profesional y también como docente. Bueno, les menciono el doctor Juan Fernando González Porras. Es licenciado con estudios de Derecho, asimismo maestro en Derecho, asimismo doctor en Derecho, y tiene estudios de Criminología, Criminalística, a nivel licenciatura también, y especialidad y doctorado, como le acabo de mencionar. Además de esto, el doctor cuenta con diversos diplomados en materias como grafología avanzada, psicología forense, psicología de lo criminal, medicina legal, técnicas de interrogatorio, perfilación delictiva, autopsia psicológica, prevención del delito, análisis de riesgo, de seguridad pública y privada, cadena de custodia, habilidades directivas, habilidades empresariales y entre otros más, que estos son los más importantes, así mismo los que tienen. Cuenta con 15 distinciones doctorales como honoris causa. En el ámbito profesional ha impartido cursos, talleres, foros y congresos en áreas del derecho y ciencias forenses. Ha publicado 34 obras en temas del sistema acusatorio, criminalística, criminología y psicología forense. De hecho, él acaba de publicar su última obra, ahorita se las voy a presentar, esta obra que el doctor presentó para que la conozcan, muy interesante. Yo ya la comencé a leer, híjole, tiene lo que nosotros como estudiantes y profesores necesitamos reforzar y también estudiar. Pues bienvenido, doctor, pues vamos a iniciar con este tema. Yo iniciaría preguntando, porque a veces los alumnos se cuestionan, ¿no? ¿Qué es un psicópata? ¿A qué nos referimos con ese lado oscuro del psicópata? Sabemos que aquí se desarrolla desde un ámbito, multidisciplinario dentro de lo que es esta parte también del derecho, la criminalística, la psicología. Bueno, se mencionan varias ciencias para poder describir a una persona con estas características, doctor. Sí, muy bien, doctor. Como bien se comenta, parte del estudio de la conducta humana surge de la cuestión de las ciencias sociales y naturales, entendiendo en esta parte que ciertas conductas ilícitas, en un inicio, pues bueno, se consideran en la parte de las situaciones de los delitos, y a su vez el delito pues tiene una visión de estudio desde la ciencia forense, de la medicina legal, la criminalística y la criminología. El tema que nos ocupa el psicópata abarca la parte criminológica, en donde veremos pues que en un inicio la criminología con Lombroso, la teoría del criminal nato, pues indicaba que si tenías determinadas características antropométricas, ciertas situaciones de etnias, eres considerado delincuente. Después evoluciona la criminología clínica, los neurotransmisores, el desarrollo de la estructura de personalidad y la parte de la salud mental en la parte psiquiátrica,
nos ayudan a entender en el estudio de caso ciertos trastornos que pueden derivar en ciertas conductas ilícitas. Y en la criminología crítica, vamos a ver que la economía y la política son las directrices en las cuales orillan a comportamientos negativos y obviamente pues tienen origen más que nada cultural y social. El tema del psicópata tiene características en la parte clínica, porque vamos a ver que tiene alteraciones en los neurotransmisores, tiene también cuestiones de algunos trastornos en el desarrollo de la personalidad, pero también vamos a encontrar que el psicópata es imputable, no es un enfermo mental, sabe y comprende lo que hace, por lo tanto sí puede ser procesado y llevado a cabo una indagación correspondiente. Por lo tanto, la psicopatía ha tenido un devengar en el estudio de la conducta humana en diferentes modalidades en los últimos años. Ya no solamente hablamos del psicópata enfocado a cuestiones negativas o antisociales, hablamos del psicópata en relaciones de pareja, en relaciones de constructo en el noviazgo, la parte del psicópata en el trabajo, hoy en día es un indicador dentro del ámbito del desarrollo de la psicología organizacional como el móvil, el antecedente de ciertos comportamientos en las escuelas que pueden anteceder a esta parte como el bullying, hoy en día con la parte de la cuestión tecnológica como el ciberbullying. Entonces, cada vez el tema cobra mayor relevancia, empieza a pormenorizarse cada detalle y vemos que no es el psicópata que lo vemos en los grandes carteles del cine o en las obras literarias. Pueden ser personas que tú los veas que es un padre de familia, que es un compañero de trabajo, que es obviamente una persona que convive contigo día a día y que lamentablemente pudiera encontrarse en esa situación de ese desarrollo de psicopatía. En los últimos años con esto vamos a encontrar entonces que hay estándares ya debidamente con escalas, por ejemplo con el doctor Robert Hart, que nos hablan de ciertos ítems que abordaremos, en donde veremos que puedes tener una relación con un psicópata y que obviamente qué estrategias de afrontamiento puedes llevar a cabo. Y si te topas con uno de ellos, lamentablemente te vas a meter en demasiados problemas. Esa es nuestra perspectiva que tenemos, doctor, de lo que platicaremos sí, el día de hoy. Muy bien, doctor. Entonces, desde esta parte, vamos a ver lo interdisciplinaria, como usted dice, todo lo que conlleva a una persona a generar, como dice usted, un trastorno, trastornos que generan las características de esta persona. A veces no son muy notorias, como decía usted, a veces no se sabe que estás al lado precisamente de un psicópata, ¿verdad? Y que, ¿cómo podríamos describir estas características? Y asimismo, desde la parte del derecho, ¿cómo influye? Y desde la parte también de la psicología, ¿no? De las demás ciencias, para poder tener un estudio más a fondo sobre estas personas con estas características. Sí, de hecho, en la parte de las conductas ilícitas, el psicópata puede encontrar hoy en día insertarse en modalidades delictivas como los sicarios, en donde nos indica el desprecio por otras personas, el cosificarlos, el ver únicamente una utilidad de beneficio, pueden obviamente cada vez más orillarse a estos comportamientos y en esa actividad delictiva insertarse, pero también no solamente lo vemos en esas situaciones ilícitas, lo vemos lamentablemente en incidencias de violencia familiar, cada vez es más las relaciones que se van dando, en donde precisamente en esa búsqueda de esa cuestión seductora que muestra el psicópata, desde un buen escucha, comprensión, apoyo, entendimiento de necesidades emocionales, prácticamente para las parejas en una relación así, son almas gemelas. Entonces, rápidamente pueden formar un hogar, buscan también la cuestión del matrimonio, pero el psicópata lo que va a ver ahí es sacar el máximo provecho de su víctima. Se casa, pero para poder pensionarse, sacar obviamente las claves que tienen de sus tarjetas de crédito, poner sus propiedades a su nombre. Entonces, no solamente lo vamos a ver en cuestiones delictivas como pudiéramos creer, sino lo vemos en cuestiones familiares y que pueden obviamente influir gravemente en la estructura nuclear de ellas, pero también los podemos encontrar en relaciones
laborales, por ejemplo, o parte hoy en día de la NOM 35, de la elaboración de los factores de riesgo psicosocial, contemplan un capítulo, el acoso laboral, que es parte también de las cuestiones de la interacción que puede haber el psicópata en la cuestión del trabajo. Entonces vamos a ver en el derecho laboral, como parte de las cuestiones de la prevención, está en la NOM 35, pero también vamos a ver que esa NOM 35 no solamente aborda derechos del trabajador, sino hablamos de una estructura del llamado derecho de empresa. Y ese derecho de empresa, hoy en día, con las normatividades adecuadas en los últimos años, vamos a ver que está la llamada figura del compliance, o complice, como se puede encontrar, que es la cultura de prevención, de erradicación de la prevención de la violencia como una obligación de la empresa. Y por lo tanto, el criminólogo, el encargado del análisis de seguridad, debe de afrontar estos riesgos e identificarlos previamente para formar estrategias. Entonces, encontramos en la psicopatía en diferentes rubros que pueden ser obviamente significativos, pero que se deben de apoyar desde las cuestiones del área forense para poder obviamente aportar con las teorías debidamente sustentadas cuáles son esos indicadores de riesgo y asimismo también cómo pueden ser detectadas esas cuestiones para prevenirlas. Y lamentablemente es algo que no se ha dado en los últimos años. Ya se está preocupando por cada vez estas figuras y pues es lo que nos orilla a platicar esto con la comunidad para que cualquier persona que pueda tener lamentablemente un contacto de esa naturaleza lo pueda identificar y empiece a identificar que está en una situación lamentablemente de riesgo y que puede desencadenar en conductas mayores, porque incluso el psicópata puede haber una evolución y llegar a convertirse incluso en los asesinos seriales. Ah, muy bien, doctor. Fíjese ahorita algo que comentó muy importante. Estas personas que de alguna manera le llamó, o sea, que son sicarios, ¿no? En este caso los sicarios, refieren que a veces hay una confusión, ¿no? De que a veces dicen, bueno, es que ellos no son psicópatas porque ellos lo hacen por dinero, lo hacen por tener un reconocimiento, y a veces lo refieren como que el psicópata lo hace porque no tiene esa empatía, no tiene ese amor a sí mismo, y no se representa esa apatía a él mismo. Hay cómo se ve representado, porque luego también así como usted lo menciona, ¿no? De acuerdo a esos perfiles, a veces llega a haber una confusión, ¿no? Y por eso no se llega así como que a describir las características o se llegan a separar entre esos diversos trastornos, son los que también presenta el psicópata, doctor. Vamos a ver que el sociópata, mucho en la parte del sicario, puede llegar a esa evolución. El sociópata sí siente cierto aprecio por determinadas personas, pero su derivado de sus relaciones interpersonales le han orillado precisamente a cometer una degradación en contra de otros seres humanos, viéndoles una naturaleza utilitaria, pero es parte del mismo desarrollo de su contexto. En cambio, el psicópata tiene una cuestión de que es de naturaleza que la amígdala en el cerebro es demasiado escaso, pequeña, y hace que no haya una adecuada regulación de los centros de placer y asimismo también con las figuras de la empatía. Entonces vamos a ver que ahí el psicópata principalmente hace para llevar a cabo un daño en contra de otro porque lo hace sentir vivo. En cambio, el sociópata lo ve como parte de una cuestión natural, justificado por su mismo entorno social, y es la manera de cómo él ha aprendido que se deben de justificar o arreglar las cosas. Y el psicópata no tiene esa regulación de reconocer los fracasos, de reconocer como esa manera de expresión. Sencillamente para él, otro ser humano es una cosa, es un objeto, en la cual pues lo utiliza a placer. Y si se ocasiona un daño en contra de él, no es culpa del psicópata, es culpa de él por haberse dejado llevar a cabo esa interrelación de conductas. El psicópata lo ve como es que es su culpa de él. Entonces, ahí vamos a encontrar un contexto de importantes diferencias. Obviamente, estas se tienen que llevar a cabo con una buena valoración para que a través de la metodología de la entrevista se puedan ver los indicadores y efectivamente poder conceptualizar en base al desarrollo de vida, a sus valores, a la manera de cómo él cree que debe de conducirse realmente, poder determinar si efectivamente pudiera haber una aparición de la psicopatía, doctor. Muy bien, doctor, pues muy interesante esto que mencionas, porque a veces como
ya sea como abogados, como psicólogos, como trabajadores sociales en las diferentes disciplinas que precisamente trabajamos, ya sea dentro de los sistemas penitenciarios o hospitales también de salud mental. Pues es importante identificar y asimismo conocer estas características que llevan a una persona a cometer, como dice, diversos delitos y que a veces pensamos que ellos no son como parte de que por ser, a lo mejor lo consideran, ¿verdad? Como un enfermo mental, pero usted lo refirió, no es un enfermo mental. A veces piensan que a él no se le puede funcionar. Muy bien, doctor. Pues vamos a un corte. Regresamos a tu programa Derecho Humanidad. No te vayas. Estamos dialogando con el doctor Juan Fernando González Porras. No te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el doctor Juan Fernando González Porras, que nos habla precisamente sobre el tema del lado oscuro del psicópata. Aquí hay, doctor, una pregunta que quiero compartir y que, bueno, ahorita por favor la pueda comentar. Dice, Claro. un abogado, ¿cómo debe de actuar ante un psicópata, teniéndolo como, como acusado? Esa es la pregunta que hace un alumno. Asimismo, permítame leer algunos comentarios, algunos saludos de algunos Claro. Del público general y estudiantes. Claudia Asensio, saludos, profesor, excelente ponente. Muchas gracias, Claudia. River, saludos, Generación 20, Derecho Tláhuac, gracias. En Toledo, excelente tarde. Saludos, profesor Esteban, de Trabajo Social, excelente tema, muchas gracias. Novoa Medina, buenas tardes, profesores, saludos, excelente tema, muchas gracias y un gusto escuchar también esta ponencia por parte del doctor. Muchas gracias. Oscar Hernández, buenas tardes, maestro Esteban, un saludo. Un excelente invitado, doctor Juan Fernando González, Generación 20, Sabatina, Plantel Montevideo, muchas gracias. Esmeralda García, buenas tardes, del Plantel Montevideo. Igual nos envía saludos, un tema muy interesante. Muchas gracias. Jeremy Irón, buenas tardes. Sin duda un tema de gran interés. Generación 17A. Oscar Hernández, saludos al maestro Juan Fernández Porras, gracias. Medin Tsuru, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, de la maestría en Derecho Familiar, generación del plantel Tláhuac. Marley Arriaga, buenas tardes, profesor Esteban, gracias por la invitación y gracias por el ponente, un excelente tema y muy interesante. Muchas gracias. Emily Vázquez, Elizalde Sandoval, igual saludos, excelente tema, muchas gracias. Bueno, y tenemos más saludos aquí por parte del público, doctor. En esta pregunta que nos hacía el alumno, ¿qué nos puede referir esta parte? ¿Cuál es este actuar del abogado cuando está frente a una persona con esas características? Lo tiene como mencionaba él, creo, como acusado. Sí. Sí, bueno, vamos a encontrar que pues es importante en esos indicadores que él va a tratar de manipular lo que nosotros estemos llevando, va a tratar de tomar el dominio luego de las situaciones. Nosotros debemos de ser muy estables emocionalmente, saber que es parte de sus estrategias. El psicópata tiene también que ser muy seductor en la manera del trato y hacernos creer que lo que estamos haciendo es por nuestra voluntad, pero es a favor de él. Entonces, tener cimentados el contexto de realidad, saber obviamente que estas personas no tienen empatía por otras personas, sino que las usan. Entonces nosotros saber obviamente hasta qué parte vamos a poder delimitar nuestro actuar legal sin obviamente ir más allá de lo que él espera. Nosotros también debemos de tener una buena estabilidad emocional
para no dejarse manipular. Me ha tocado el caso de algunas cuestiones en el psicópata, que aún le toca luego representación de defensa en damas, y las trata luego de enamorar a sus propias abogadas, y trata obviamente de hacerles creer que es una víctima, que es una persona indefensa, y que obviamente ellas deben adoptarlo como una cuestión de protección y cuidado, y muchas personas lamentablemente han caído en esos juegos. Es muy seductor esa parte que para llamarles esa atención, pero también lo vamos a ver que hay mujeres que buscan también de esta manera cuando son con varones, los representados, los tratan de ver de que van a poder conseguir tal vez favores, los ven con unas cuestiones de poder, de éxito. Llevamos a cabo hace unos años una representación en donde una de las mujeres tenía estas características y pues bueno, estábamos todavía un poquito en el sistema anterior, ya sin decir obviamente en qué juzgado fue, ya prácticamente había enamorado al secretario de acuerdos, al juez, y ya todos se confabulaban a favor de que pudieran salir a el caso avante de ella. Entonces, son personas muy estratégicas, muy meticulosas, y si ven que pueden sacar provecho del abogado, lo van a hacer. Entonces, la recomendación es cabeza fría, analizar obviamente todas las cosas debidamente. Recordemos, hoy en día con lo del sistema acusatorio, la metodología de la teoría del caso, elementos fácticos, jurídicos, probatorios, que tengo de hechos, que tengo derecho y cómo lo voy a probar. No perder la cabeza. Sabemos obviamente que el ser humano puede caer influenciado por este tipo de comportamientos, pero si uno sabe efectivamente que el conocer este tipo de trastornos y las estrategias con las cuales te van a tratar de manipular, lo puedes evitar. Entonces, mi recomendación, una, pues, saber identificar estos elementos, pero sobre todo que como podemos estar inmersos en este tipo de cuestiones, se prepare el abogado en este tipo de temas, la psicología jurídica, el manejo del entendimiento de la conducta. Recordemos que si bien tenemos un sistema de procuración de justicia ya tasado con el llamado Código Nacional de Procedimientos Penales y con los diferentes lineamientos internacionales y normas constitucionales, lo que estamos tratando aquí son con personas, con toda la naturaleza que conlleva con ello, que en ninguna parte del código está escrito eso. Por eso es importante entender esta parte del comportamiento para poderla manejar eficazmente y no caer en el juego de este tipo de sujetos, doctor. Muy bien, doctor. Y referente a lo que usted nos estaba comentando, ¿habrá así un caso especial en el cual usted nos pueda comentar o nos pueda exponer como parte del procedimiento, como dice usted, legal, y que de alguna manera, cómo se desarrolló, ya sea en este actual sistema o en el anterior, doctor? De hecho, una vez nos tocó llevar la defensa de un caso de una persona que llevó a cabo un homicidio por encargo, un sicario, en donde precisamente él decía que lo había hecho por la cuestión de que él presenció varios episodios de violencia en contra de la mujer, y que pues él vio que el esposo, pues sabiendo que el domicilio estaba solo, se introdujo y pues bueno, que la defendió por las múltiples agresiones que constantemente se había dado. Entonces, se empezó a gestar ese caso así, empezamos a indagar, fuimos posteriormente a checar si efectivamente había este tipo de situaciones. Sin embargo, nos damos cuenta que esa estrategia que tenía fue fraguada por la pareja, por la esposa, entre una charla precisamente que tuvieron, indicó que, pues como constantemente su pareja se iba de viaje o llegaba tomado, pues había esos periodos de violencia y se ausentaba de la casa. Entonces, ella buscó en esta persona la oportunidad para poderlo ejecutar ello. Eh, Se da entre charlas precisamente de esa naturaleza. Vamos a entrevistar a este sujeto a la parte del cerezo. Nos indica ya en la visita que esa fue la cuestión del por qué llevó a cabo. Fuimos a entrevistar posteriormente a la esposa. La esposa, con una cuestión muy dramática, se soltó a llorar, dijo que no, que cómo era posible que había sucedido eso, que pues era una cuestión que ella lamentaba, que quería a su pareja, y posteriormente, bueno, se logró ya indagar con documentos seguros, con familiares, otro tipo de situaciones,
pero ella en las audiencias nos percatamos que hacía una cuestión muy, muy exaltada, como si realmente hubiera sufrido esa pérdida. Entonces, ese caso en particular, ya después en una confrontación ya con la información, se logró que se demostrara que ella había fraguado como parte del autor intelectual, pero ella no se mostró, cuando ya se confrontó y se dio esa información, arrepentimiento alguno, se mostró con un rostro sonriente, con una parte también que ella pues dijo que se había cansado de ese tipo de comportamientos. Entonces, esas cuestiones nos da importante ver que utilizó todo lo posible para inducir al error a la familia, fraguan muy inteligentemente esa cuestión. Entonces, a mí me llamó esa parte, el que decía, bueno, es que actuó muy bien, lloraba, se preocupaba, se mostraba tensa, muchas cuestiones orientaba a ciertas imprecisiones, pero sobre todo el cómo pudo manejar ante todos como una cuestión abnegada, pareja, y que obviamente sufría por ella, pero ya cuando fue descubierta, la parte de la sonrisa, incluso hasta una cuestión muy aliviada de eso, y pues fue parte de esos estudios que dije, bueno, hay que profundizar más, porque muchas veces en las investigaciones te suelen inducir al error, te llevan a cabo sobre caminos que piensas que efectivamente son víctimas y realmente son los victimarios. Entonces, son parte de esos estudios los que me llevó a profundizar cada vez más en estas áreas. En ese caso lo estoy contando hace unos 20 años aproximadamente. Entonces, por eso la preocupación de identificar en el estudio de la conducta humana para evitar que no nos induzcan al error con eso, y eso me llamó la atención mucho. Muy bien, doctor. Aquí nos hace una pregunta una persona del público, Oscar Hernández. Dice, ¿considera que en una defensa de un psicópata el abogado tendría que estar asesorado por un psicólogo? Sí, efectivamente, parte de la importancia de los consultores es poder precisamente elaborar ese contexto de efectivamente demostrar el mapa mental, las distorsiones cognitivas que puedan tener y hasta dónde entran en ese contexto de realidad. Recordemos que el psicópata sí es imputable, o sea, bajo una estrategia argumentando que pudieran declararse que tuvo periodos de no raciocinio, eso no se puede hacer. El psicópata sabe, comprende todo lo que hace, y lo que debemos de evidenciar precisamente es esa parte del entendimiento cognitivo que tiene para con otros. Entonces, el psicólogo sí es un factor importante para el acompañamiento técnico de la defensa, y que le pueda orientar precisamente a qué se quiere demostrar que puede haber alguna cuestión de sensibilidad o empatía, y hasta dónde lo puede estar disimulando. Muy bien, doctor. Bueno, pues vamos a una pausa. Muy interesante esta parte que nos comenta desde el ámbito jurídico, como desde el ámbito también psicológico, que también sería importante mencionar la parte social, ¿no? Porque aquí estamos viendo dos aspectos, tanto interno como externo, ¿no? Lo que conlleva precisamente a esta persona desde el aspecto psicológico, mental, y lo que lo conlleva desde la parte social, desde la parte jurídica, de romper con estas normas, con las reglas, ¿no? Y vulnerar precisamente, en este caso, los derechos de una víctima. Entonces, regresamos, vamos a un corte, no te vayas, este es tu programa. Esperamos tus preguntas, por favor, para que aquí el doctor, el especialista en la materia, nos pueda orientar. Regresamos, gracias. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Antes de dar inicio con el tema que nos está exponiendo el doctor, quiero mencionarles que el primero, va a haber el primer Congreso Internacional Virtual de Administración y Finanzas e Informática Administrativa, IMES 2021, los días 21 y 24 de abril. Este congreso se llevará en línea por Zoom. Esperamos tu participación. Están invitados. Recuerden que es importante seguirnos capacitando en las diferentes disciplinas, las cuales también pues
tiene que ver con esa relación, en este caso, con el derecho. Y están invitados todo el público en general a este primer Congreso Internacional Virtual. Muchas gracias. Asimismo, quiero hacer mención de algunos saludos que también por YouTube nos están viendo. Y claro, no quiero dejar pasar así rápidamente. Yuli Reséndiz, un saludo cordial. Muchas gracias, Yuli. Es del plantel Tláhuac, generación 21 del grupo A. Alejandrina Mena, buenas tardes, saludos. Un gran ponente. Muchas gracias por tus saludos, Alejandrina. Luzma Fernández también nos manda a saludar, asimismo Cristian, Nicamí, Luz, Luna, Jorge Chicharo Villamar, Irra Cor, Cristian Zárate, Diana González, Sandra Galeana. Pues muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por sus felicitaciones y gracias por estar aquí principalmente. Aquí, doctor, antes de entrar a un tema que también me gustaría que tocáramos, en esta parte de la pareja, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte de la pareja en la cuestión del psicópata? Pero bueno, aquí hay 3 preguntas que no quiero dejar pasar, que hicieron los alumnos antes de entrar a esa parte de las parejas. Brenda Paola Estrada Olvera, ¿qué podemos hacer en caso de convivir con una persona con esos síntomas? Bueno, así lo refiere ella. Otra pregunta dice, si un psicópata comete un delito, ¿cómo se le juzgará? ¿Como paciente o como presunto responsable? ¿Verdad? Y bueno, aquí hay otras 2 preguntas, pero bueno, si quiere pasamos adelante, y ya ahorita las integramos. La otra nos dice, ¿las condenas son iguales o cambian cuando se juzga a un psicópata? La siguiente pregunta, de Óscar Jaramillo, ¿se puede considerar como enfermedad a la hora de juzgarle como ejemplo de un homicidio o depende de algo? Y la última de Fanny Estrella, dice, ¿cómo es que personas que llevan vidas normales de repente resultan que cometieron un homicidio? Esas son las preguntas que nos hacen los alumnos, estimado doctor. Muy bien, doctor. Mire, en cuestión del tema de la salud mental del psicópata, es imputable en todo momento. Entonces, si se quiere argumentar una defensa por falta de salud mental, ahí no va a prosperar, porque él sabe y comprende todo lo que lleva a cabo. Entonces, esa estrategia por ahí no prospera. Ahora bien, la imposición de los castigos, cómo se valoran ahí, se puede argumentar parte, hoy en día ya no es la peligrosidad por parte de las reformas de derechos humanos, pero sí puede ser tomado en cuenta dentro del riesgo social a que la pena privativa de la libertad o las medidas de tratamiento tal vez deben ser más rigurosas, porque obviamente estamos hablando de una persona que puede ser mucho más complicada su reinserción a la sociedad y debieran de tomarse otras medidas alternativas para poder contener esos comportamientos. Entonces, puede ser tomado dentro de la parte del riesgo social y que la medida de tratamiento sea más orientada precisamente a que la reinserción pueda darse claramente. Y obviamente penas más elevadas de la privación de la libertad no van a funcionar. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo pues, el comportamiento con este tipo de personas? No todos los psicópatas son criminales, son personas que pueden ser integradas, o sea, funcionales dentro del seno familiar, pero su escala de valores pueden ser deficientes. Pueden convivir con varios miembros de la familia y no tener consecuencias ilícitas, pero ellos ven que únicamente pues sacan provecho de ellos, no hay una parte afectuosa, fingen. Entonces, pueden convivir con ellos en perfecta normalidad y no aparecer en conductas ilícitas. De hecho, parte de lo que platicaremos ahorita con las parejas, puede ser que toda su vida hayan convivido en un matrimonio, en una relación de noviazgo con un psicópata y nunca haya cometido un delito, pero sí ciertas conductas que van a desmoralizar la parte del desarrollo del ser humano, en donde no sentirse valorados, el ser usados, el sentir obviamente un bombardeo en un inicio muy amoroso y después una etapa de frialdad. Eso puede ocasionar desajustes emocionales severos y provocar obviamente que no tengamos una buena vida y que pensemos que realmente estemos fallando. Entonces, eso nos va a derivar a la búsqueda profesional de expertos que nos puedan acompañar en esa terapia
en esa estrategia de afrontamiento para poder salir adelante de esos momentos que el psicópata ha destruido completamente al otro. Entonces, no todo forzosamente tiene que ser una consecuencia jurídica con años de cárcel, pero sí puede haber afectaciones emocionales severas que pueden conducir a depresiones, incluso hasta suicidios. Muy bien, doctor. Aquí tenemos otras dos preguntas, para que pasemos ahora sí este tema de la pareja. Es que aquí los alumnos nos preguntan, ¿no? Y también... Eso es muy bueno, adelante. Sí, dice, ¿cómo es que personas que llevan vidas normales, de repente resulta que cometieron un homicidio? Esa es una, de Fanny Estrella. Otra, de Norma Prado. ¿Cómo poder incluir en la vida laboral a estas personas una vez ya detectada, lo considera aquí como una enfermedad, doctor? Bueno, aquí vamos a ver que la parte de estar en la situación de que pudiéramos pensar que es una enfermedad, no, ya lo habíamos acotado que sí saben y comprenden exactamente lo que quieren, y una estrategia así pues no va a funcionar. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta de esa cuestión que ante cuestiones normales de otras personas, ellos perciben, por ejemplo, el salir con la pareja, el tomar un helado, el platicar, podrán imitar, podrán ser camaleones, pero no lo sienten. Y esa parte de no sentirlo hacen que precisamente se enmascaren en una situación que ante los demás pudieran parecer como una persona normal. Por eso es que no se perciben, que digan, bueno, es que yo tengo muchos años conviviendo con él, fue mi compañero de trabajo, fue mi pareja, es mi familiar, y yo en ningún momento pues creí que estuviera bajo ese contexto. Para mí era muy normal, y es por eso que se dificulta el poder identificar a estas personas ante una vida común y corriente que aparentan ante otros, doctor. Y la otra parte, y la otra pregunta, esta se me fue un poquito. La otra decía, aquí dice, ¿cómo incluir, bueno, ya esto de la enfermedad? La otra era, ¿cómo es que personas que llevan vidas normales de repente resulta que cometieron homicidios? Y la otra de incluirlos precisamente en la vida laboral, ¿cómo poderlos detectar? Ok, en la parte de la cuestión del móvil, esa parte ahí, es que muchas veces pueden llegar a entrar a empresas, ocupar puestos importantes. El tema del psicópata en el trabajo es que va buscando escalas de posición jerárquica de poder. Entonces, sabes que yo voy a entrar a la empresa y pues voy a ver con quién puedo relacionarme para ocupar un puesto directivo, cómo puedo hacerte quedar en deuda conmigo para pedirte favores, hacer presentar tu trabajo como propio. Son parásitos, aprovechándose precisamente de ese apoyo que se le da. Entonces, por ejemplo, con usted, doctor, que estuviéramos en la empresa, y dijera, mira, oye, necesito que me cubras el jueves porque pues tengo una cuestión personal, ¿me apoyas? Ah, bueno, ahora sí está bien, te apoyo. Y después, cuando usted yo le solicite algo, diga, bueno, oye, es que acuérdate, o sea, yo te cubrí, te hice un favor, ¿y qué crees? Que de esa vez que no te presentaste, me dijeron esto de ti, y es un secreto que te va a perjudicar. Entonces necesito que me des mayor concesiones. Entonces, ese favor, ese apoyo que se les da, te lo voltean en tu contra y buscan obviamente luego aprovecharse de esa situación. Entonces, ¿sabes qué? Tú vas a indicar que este trabajo pues lo hicimos entre los dos. Entonces, van escalando y van desechando a la gente. Por eso en la cuestión laboral es riesgoso incluirlos, porque únicamente buscan sacar el beneficio para ellos mismos. No es una cuestión de compartir, no es una cuestión de compañerismo, y eso hace lamentablemente hoy en día una figura delicada que es el mobbing, que es el acoso laboral, que pueden, por ejemplo, con personas estar en una cuestión de trabajo y bombardearlas hasta que salgan del trabajo para quedarse con sus puestos. Entonces, es una parte muy interesante esa charla del mobbing, que están incluyendo cada vez en el mundo laboral, que es parte de los factores de prevención de riesgo de las empresas. Yo creo que valdría la pena luego dar una charla más a profundidad de esas temáticas, doctor, porque pues todos trabajamos, todos lamentablemente estamos inmersos en esa posible relación, y que te toque un jefe, un compañero, un superior de esa naturaleza es muy pesado en el trabajo. Renuncias, prefieres cambiarte de trabajo, metes licencias,
hay pérdida de la productividad de la empresa y el clima laboral se vuelve demasiado inestable. Entonces, si recordamos que nuestro trabajo es nuestra segunda casa y es donde pasamos más tiempo, imagínese con esa cuestión. Pues como dice usted, doctor, podemos estar conviviendo con esas personas y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Que precisamente presentan esas características que usted nos mencionaba, ¿no? Y yo creo que dentro de lo que menciona usted, ha de haber muchas, ¿no, doctor? Dentro del ámbito laboral, en la familia, y que desafortunadamente a veces pues, llegan a concluir en situaciones violentas, eh, difíciles, como usted lo mencionaba ahorita. Por ejemplo, el que te puede tocar una pareja de esa naturaleza, imagínese 3, 4 años de noviazgo generalmente, que es lo que dicen, bueno, para conocerse, para tratarse. El psicópata, él no suele tardarse tanto. El psicópata lo que va a hacer es, en el menor tiempo posible, va a buscar casarse o tener una vida en común en pareja. Porque entre más rápido puede estar con ella, va a dar la oportunidad de poder explotarla. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy una persona muy trabajadora, muy creativa, tengo miles de proyectos, pero me tienen mala fe, me ponen el pie, y mira, si tú me apoyas económicamente, pues podremos hacer algo en esto. No tengo más dinero, necesitaré que tú me financiaras, pero vas a ver que rápidamente vas a recuperar tu dinero. Entonces, bajo ese proceso de enamoramiento, vamos a ver que, hablando en la cuestión de la estructura de pareja, no hay una cuestión de poder identificarlos, y es lo que debemos de aprender a hacer, porque de lo contrario, no podemos obviamente calibrar que es una tentación nociva, sino que lo que quiere es aprovecharse de vivir rápido, sacarle dinero, y es lo que muchas veces, por ese amor que se tiene, no lo logramos ver. Alguna vez comentamos en la situación del porqué del amor, en donde bien tuvimos a conocernos, doctor. Cuando te enamoras, el proceso bioquímico hace que el cerebro reptil se apodere del sistema límbico y no te fijes en esos detalles. Durante 2 o 3 meses hay un secuestro bioquímico tan poderoso que no te das cuenta de eso, que quieres estar en todo momento con la pareja, es muy adictiva, acabas de dejarla y quieres volver a verla, llamadas telefónicas. Entonces, el psicópata sabe jugar muy bien ese juego y aprovecha todo eso para dominar, pero es parte de lo que platicaremos en un ratito. Ok, doctor, sí, me gustaría que esto ahorita le diera una continuidad. Vamos a un corte y regresamos, por favor. Este es tu programa Derecho a Humanidad. No te vayas. Ya estamos de regreso en este tu programa Derecho y Humanidad. Rápidamente, el tiempo se nos ha ido, pero hijo, rapidísimo. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo para que el doctor nos acabe de exponer en esta cuestión de la pareja, pero antes quiero mencionarle rápidamente el libro, su último libro que el doctor acaba de presentar. Está calientito este libro que acaba de publicar el doctor. Se llama Lesiones de litigación, ciencia y testimonio en el sistema acusatorio adversarial. Doctor Juan Fernando González Porras. Es su última publicación actual, para que si a ustedes les interesa, bueno, ya el doctor nos dirá en dónde lo podemos tener. Muy interesante, habla sobre lo que es el sistema actual en cuestión de la materia penal y todo lo relacionado también con lo que ahorita el doctor nos está comentando. Entonces, esta es su última publicación. Felicidades, doctor, por esta gran publicación que nos hizo llegar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, esa obra abarca la cuestión del, hoy en día, el análisis de la veracidad de los testimonios como parte de las técnicas de litigación, un poquito de la psicología del testimonio, hoy en día de lo que se está analizando, cuáles son los mejores métodos para evaluar la credibilidad y pues obviamente la preparación desde la aparición de la prueba testimonial y también el interrogatorio para peritos. Esperando que sea de gusto de la comunidad y muchas gracias por la referencia, doctor.
No, al contrario, doctor. Aquí hay tres preguntas, últimas tres, las leo Adelante, rápidamente doctor. y ya Sí, doctor. darle seguimiento a lo que nos estaba diciendo, nos estaba comentando usted con el tema de las Adelante, parejas. doctor. Mire, aquí Fanny Estrella nos dice, los psicópatas se arrepienten de cometer un crimen, es una. A Dalea Carro, dentro de los estudios que se realizan para aceptar a una persona para un trabajo, existen pruebas que arrojen que la persona es psicópata. Y Miriam Conde, buenas tardes por compartir en este momento. Felicidades, el saludo que nos manda. Entonces, son estas tres preguntitas que nos hacen, doctor. Ok, vamos a la cuestión laboral, vamos a las otras. La cuestión laboral, por ejemplo, en la aplicación de pruebas, primero se hace un filtro en la cuestión de la entrevista, en donde el evaluador determinará en base a ellas cuáles son las pruebas que se pueden determinar. Hay aplicaciones laboralmente hablando que se utilizan mucho la cuestión de las pruebas psicométricas, como la elaboración de los dibujos de árbol, casa, persona. No es distinto a, por ejemplo, la metodología forense. En juicios, las pruebas proyectivas ya no se usan porque son subjetivas, pero en el ámbito laboral sí se lleva a cabo esto y te puede derivar algunos indicios de interpretación. Y vamos también a ver en los cuestionarios de inteligencia el manejo de cómo también se expresa y ciertos manejos puede inducir a una manipulación. Sin embargo, muchos, como no tienen esa parte de malicia, de contexto, sí suelen pasar por alto estos comportamientos y es por eso que las empresas hoy en día están en esa escala gravemente, obviamente con muchos indicadores de estos comportamientos. Hoy en día se están analizando parte de inducir ciertos indicadores y protocolos para poder obviamente determinarlo. Por ejemplo, está la escala HARP, que es donde vamos a ver ciertos ítems en donde de manera indicativa nos puede orientar si pueden haber ciertos comportamientos. Pero una prueba tajante como tal que nos arroje la psicopatía en materia laboral, no. Es más aplicado en cuestiones forenses. Esa es una. Y la otra, doctor, una era un saludo y la otra es que... Era en cuestión, allá, ¿los psicópatas se arrepienten de cometer un crimen? No. El psicópata puede mostrarse supuestamente que sí se siente resentido por lo que sucedió, que no lo va a volver a hacer, pero únicamente disfruta el engañar a la gente. Él no se arrepiente de nada porque él siente en una distorsión cognitiva que tiene ese derecho divino de maltratar a los otros por negligencia o porque no son suficientemente listos como él. Muy bien, doctor. Pues qué interesante estas contestaciones. Bueno, y dando seguimiento a esta parte de la pareja, en donde usted nos estaba mencionando, doctor, para ahorita, ahora sí, cerrar con Esa parte. Ajá, exactamente. Sí, doctor, mire, entonces nos quedamos que hay un bombardeo fuertemente de la vida en pareja, en donde él se va a ir a querer a vivir rápidamente con ella, bueno, hablando en el caso con las mujeres, va a buscar un bombardeo amoroso, le va a hablar a cada rato, hoy en día con la tecnología del celular, pues el WhatsApp, canciones, emoticones, es que pienso en ti, es que somos almas gemelas. Ese proceso de enamoramiento que habíamos indicado hace que no lo perciba de esa forma y quiere estar en todo momento con él. El psicópata también utiliza estrategias de naturaleza sexual como parte de las necesidades básicas del ser humano en provocar una adicción. Recordemos que los orgasmos son muy adictivos por la oxitocina que se desprende de los orgasmos y hace el apego. Entonces, el psicópata sabe de esto, sabe dominar obviamente a la pareja sexualmente atraída, el secuestro bioquímico, no le ve defectos, no le ve errores, en todo momento se quiere ir a vivir a todo momento con él, e incluso el psicópata empieza a apoderarse de sus cuentas bancarias, le pide su NIP, le pide obviamente las contraseñas, le pide que ponga las cosas a su nombre, que se casen para que pueda pensionarlo. Y después de eso, puede ser que el psicópata cambie completamente. Se vuelve frío, errático, la pareja no sabe el por qué, dice, bueno, pues yo, todo estaba bien, todo estaba perfecto, ¿por qué pasa esto? Entonces, le hace parecer como un objeto deseable para otras personas, juega con los celos, empieza a destruir emocionalmente con quién estará, por qué ya no me habla, por qué no me viene a ver,
¿por qué si éramos tan maravillosamente perfectos ahora ya no me pela? Entonces, en esa parte, la víctima se desequilibra emocionalmente, él empieza a comparar con otras, es que eres fea, eres gorda, eres tonta, yo no sé por qué estoy contigo, yo te hago un favor. Entonces, emocionalmente la empieza a erosionar en esta parte y no hay un rescate porque el psicópata le aleja las redes de apoyo, amigos, familiares, le dice, es que ellos te dicen eso de mí porque te odian, porque están locos. Yo soy el mejor hombre contigo, soy la mejor pareja, yo te escucho, yo te entiendo, pero tú no lo sabes valorar. Le echan la culpa de esas situaciones, entonces no sabe qué hacer. Entonces la empieza a dominar cada vez más, ya no se siente segura, ya no se arregla, ya no habla con nadie, se encierra. Entonces él ha completado esa fase en casa. En todo caso, la víctima, si él se llega a fijar en otra persona, la va a empezar a retirar. Y ella no va a saber qué hacer, pero porque ya tiene una nueva víctima. El psicópata busca constantemente nuevas víctimas para apoderarse emocionalmente de ellas. También vamos a encontrar que el psicópata lo que busca con esto es alimentar su ego. Tienen un ego sobredimensionado, piensan que todo el mundo lo deben de adorar y también obviamente son muy histriónicos. Ante los demás se muestran como una persona, mira, es que él es muy bueno, él se preocupa por ella, le habla a cada rato para ver que está bien. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa al trabajo? Media hora. Son 32 minutos. ¿Por qué te tardaste dos? Bueno, es que no, o sea, ¿con quién estabas? ¿Qué hiciste? ¿Quién te habló? Tú eres la que estás haciendo mal. Empieza a botar la culpa. Puede llegar a cuestiones de lesiones, ya en periodos más violentos, la maltrata, la domina, pero esa fase después, cuando logran ser descubiertos, aunque tengan redes de apoyo, aunque lo denuncien, aunque hemos visto escenas que van en la vía pública, que la va maltratando y todo, y aunque es como una cuestión de instancia de parte, llegan las autoridades, déjeme hablar con ella. Es que me dijo que ya no lo va a volver a hacer. Me dijo que va a cambiar. Me prometió que todo va a volver a ser como antes, que no proceda. Se van y obviamente ya con el control nuevamente de esa fase, pues ya no le da oportunidad de mayores apoyos, incluso lamentablemente pueden llegar hasta la muerte. Potenciales feminicidas pueden llegar a esa escala. Por eso a esta charla es muy importante después en masificar para la población personas que puedan escuchar esto, puedan ser rescatadas, puedan darse cuenta de esta difícil problemática y evitar ser un número más de la estadística. Pero sobre todo también tenemos familia, tenemos hermanas, tenemos madres, tenemos muchas personas a las cuales este tipo de tips puedan orientarles y salvarles su vida. Es parte de precisamente de esta cuestión que afortunadamente instituciones como Info, bajo el liderazgo del doctor Esteban, todo el equipo, pues este tipo de charlas pueden ser un eco ante una situación de horror que muchas personas puedan ser salvadas con esto. Estamos para servirles, estamos ahí a toda la comunidad para poder orientar con esto, tener un equipo que pueda lograr ello. Y que bueno, estamos ahí para apoyarles, estimado doctor. Muchas gracias, doctor. Pues un tema muy excelente. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo muy rápido. Quedaron por ahí algunas preguntas pendientes, doctor, y también muchos saludos. Yo le voy a pedir, por favor, si puede ingresar usted aquí a Info y en Facebook o YouTube. Y de las preguntas que estén, por favor, si las puede contestar, los saludos también de los alumnos y del público, por favor. Con todo gusto, doctor. De hecho, me pueden encontrar también en mi red social, Juan Fernando González Porras. Ahí me pueden encontrar en algunos videos que hacemos también en redes. Y pues bueno, a través también de las instituciones de Info, con todo gusto, si apoyándonos con el doctor, nos pueden contactar para cualquier situación. Y pues con todo gusto estamos para servirles y ahí estaremos entrando para charlar con ellos. Muchas gracias, doctor, por su participación. Un tema interesante, no cabe duda que esto lo debemos de considerar, estos temas como abogados, como psicólogos, como trabajadores sociales, son temas interesantes porque estamos dentro de un ámbito social de salud en el cual nos podemos o se puede ver representado este tipo de
de situaciones precisamente en las personas. Pues muy bien, doctor, pues muchas gracias. Pues no nos resta más que despedirnos, agradecer nuevamente al doctor Juan Fernando González Porras por estar con nosotros, por este excelente tema, y asimismo agradecer a los compañeros que están atrás de aquí de cámaras por todo su apoyo, y sin antes mencionarles que el siguiente programa, el próximo lunes, va precisamente en conmemoración del Día del Niño. Sabemos que en este mes se celebra el Día del Niño, y por lo cual pues estarán con nosotros el maestro Daniel Said y el maestro Luis Eugenio, hablando sobre los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Sabemos que en la actualidad es importante conocer cuáles son esos derechos que también se tienen en los niños y en las niñas y en los adolescentes, y que como abogados y también, como decía, en referente a otras ciencias, disciplinas, es importante conocer, porque también se presentan casos en los cuales también necesitamos intervenir. Pues muchas gracias, les agradezco a todos, un fuerte abrazo, maestros que nos ven, que están con nosotros, del IMES, alumnos, público en general, doctor, compañero licenciado Daniel, que está aquí en radio, les agradezco mucho, un fuerte abrazo, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, y este fue el programa Derecho y Humanidad. Hasta luego. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.